Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. En esta ocasión con otro video de nuestro curso de trigonometría. Recuerden que ya hemos visto un video, ahora tenemos otro video. Algo que no le expliqué en el primer video es la codificación, la forma de cómo va a aparecer en la página. MT se refiere a matemática, trigonometría. 1, capítulo 1, sección 1 del capítulo 1, y este es el video 2 de la sección 1 del capítulo 1 de trigonometría matemática. MT porque también está en planes curso de álgebra, entonces sería en este caso MA, matemática, álgebra. En este caso es matemática, trigonometría. Bien, para que sepan. Entonces el primer video, el que vimos anteriormente, será MT111, que sería el video 1 de la sección 1 del capítulo 1. Bien, y como lo vemos aquí, la sección 1 del capítulo 1 es trigonometría, que es introducción y conceptos básicos. Y aquí seguimos con el próximo video de este curso de trigonometría. Seguimos. Bien, habíamos visto anteriormente el tema de plano cartesiano, el tema del ángulo positivo, negativo y de dónde vienen los cuadrantes. Bien, entonces ahora vamos a ver sobre las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. ¿Qué son las funciones? ¿De dónde viene eso? ¿Qué es eso? Vamos a verlo ahora. Bien, entonces vemos. Un ángulo agudo, recordando, es aquel ángulo que mide menos de 90 en un triángulo rectángulo. Y recordando, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que tiene un ángulo que mide 90 grados. Bien, todo eso lo explicamos en un curso de geometría. ¿De acuerdo? De todos modos, tomando este triángulo que tenemos aquí de ejemplo para explicar esto de aquí, del encabezado, ángulo agudo, un ángulo menor de 90 grados. Mira, B es ángulo agudo, A es ángulo agudo, porque este ángulo que lo vimos en el capítulo 1, también el concepto de ángulo en trigonometría, este ángulo de A mide menos de 90 grados. Y este triángulo es un triángulo rectángulo porque mira, uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Míralo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver, las funciones trigonométricas de estos ángulos, los ángulos agudos. Entonces, ahí vamos. De este ángulo, algunos dirán, ¿pero y por qué del ángulo recto no hay funciones trigonométricas? Porque el ángulo recto ya sabemos su medida, que es 90. Mientras que estos dos ángulos sabemos nada más que son menos de 90, pero no sabemos cuánto es. Puede ser 30, 45, 60. ¿De acuerdo? Entonces las funciones trigonométricas nos ayudan a eso. Bueno, entre otras cosas, a saber ese ángulo o esos ángulos. A partir de ahora vamos a ver cómo. Bien, ¿qué otras cosas necesitamos para eso? Seguimos. Consideremos el triángulo rectángulo ABC, una forma de representar triángulo rectángulo. Míralo aquí. Triángulo rectángulo ABC. A, B, C. ¿Me siguen? Ok. Las llamadas funciones o razones trigonométricas de los ángulos agudos. Ángulo B, vimos en el capítulo 1 que esto representa ángulo B y así se representa matemáticamente. Y ángulo C son las siguientes. Las llamadas funciones o razones trigonométricas. Pero antes de verla, quiero que repasemos tres cosas. ¿Cuáles son estas cosas? La hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente.
porque los lados, ahora hablando de trigonometría, en un triángulo rectángulo cambian de nombre y tienen nombre muy peculiar, propio, característico. ¿De dónde viene? Nada. Se tomaron esos nombres por facilidad, comodidad. Entonces, lo que vamos a repasar ahora, esos tres lados, cómo se llaman, antes de ver las funciones, porque las funciones nos hablan de ellos. Entonces, vamos a ver de dónde vienen ellos. Lo primero, la hipotenusa. ¿Verdad? ¿La has escuchado? Pues mírala aquí. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Tomando nuestro triángulo de ejemplo, míralo aquí. El ángulo recto es este, míralo ahí. Ángulo recto mide 90 grados. Se ve. Ok. Entonces, el lado opuesto a ese ángulo recto, mira ese lado, míralo ahí, es la hipotenusa, míralo ahí. También este lado es más largo que estos dos, más grande, esa medida. Es otra forma de saber que esa es la hipotenusa. Entonces ya sabemos qué es la hipotenusa. Entonces vamos a ver qué nos dice Matequiza. Miren aquí que nos dice algo sobre cateto. Y vamos a escucharla a ver qué dice. Un cateto en geometría es cualquiera de los dos lados menores de un triángulo rectángulo, los que conforman el ángulo recto. El lado de mayor medida se denomina hipotenusa, el que es opuesto al ángulo recto. Mide 90 grados, o pi sobre 2 radianes, que es otra medida de medir ángulos. O mejor dicho, otra unidad, perdón. La denominación de catetos e hipotenusa se aplica a los lados de los triángulos rectángulos exclusivamente. Bueno, agradecemos a Matequiza por ese dato enciclopédico, por decirle algo. Y gracias. Recuerden que le había comentado en el video 1 que íbamos a tener la interacción de nuestros personajes. Y recuerden que los personajes tienen una explicación. Le invito a ver el video el cual lo explico. Seguimos, ya estamos claros con la hipotenusa. Sí, vamos. Me emociono. Seguimos. El lado opuesto está enfrente del ángulo dado. En este caso, donde dice el lado opuesto es el cateto opuesto. Bien, un error ahí del libro. El cateto opuesto está enfrente del ángulo dado. Y en nuestro ejemplo de triángulo, si el ángulo es el A, entonces, ¿cuál será el cateto opuesto? El que está enfrente de este ángulo. Míralo ahí. Míralo ahí. Opuesto. Cateto opuesto. Ahora bien, si es el ángulo B, este ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto? Mira, el lado que está opuesto es este. Este sería el cateto opuesto del ángulo B. ¿Me siguen? Hay que tener ese detallito en cuenta. Lado BC, míralo. Lado BC, este lado, es opuesto al ángulo A. Míralo ahí, el ángulo ACB. Ángulo A, lo opuesto es este lado, de B hasta C. Y por eso se llama cateto opuesto, lado opuesto. Y vimos la información que nos dio Matequiza en la presentación anterior. Seguimos, nos falta otro ya. El lado o cateto adyacente, que es el que está junto al lado, junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa. Claro, porque mira, si tomamos en nuestro ejemplo el ángulo A, la definición dice es el ángulo que está junto al ángulo dado, pero ves
que hay dos al lado del ángulo dado, en este caso el ángulo A, y por eso aclara la definición, y que no es la hipotenusa. Pues como ya sabemos que esta es la hipotenusa, entonces nada más nos queda este lado. Entonces ese lado es el lado adyacente o cateto adyacente. Cuando tú escuches cateto adyacente, está al lado del ángulo dado y que no es la hipotenusa adyacente. Entonces el cateto adyacente del ángulo A es este lado, que es el lado CA, que es lo que te dice aquí. Lado AC, AC, o también lado CA, que es esta línea, ese lado es adyacente a ángulo A. Recuerda eso, lo que significa. Ahora si te pregunto, ¿cuál es el lado adyacente al ángulo B? O el cateto adyacente al ángulo B. ¿Cuál será? O vimos en la presentación anterior que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. Entonces este es nuestro ángulo, míralo ahí. El cateto o lado opuesto es este. Ven, aquí. Entonces ya sabemos que esta es la hipotenusa. Ahora por descarte, como se dice, ya nos queda este lado. Entonces este lado BC sería el cateto o lado adyacente del ángulo B. ¿Me siguen? ¿Ven qué sencillo? Claro, así mismo. Eso es sencillo. Entonces ya estamos claro con la hipotenusa, cateto opuesto, y ahora con el cateto adyacente. Ahora sí podemos entrar a definir y hablar de las funciones o razones trigonométricas de los ángulos B y C. Y son las siguientes. Son las que conocemos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que es lo que vamos a ver ahora, de dónde viene y cómo la podemos obtener de un triángulo. Entonces, razones o funciones trigonométricas, como se le llama, no es más que una razón, no es más que una división, mira, tú ves, entre dos partes, mira, eso es una razón, una división. Por eso se ve el nombre de razón trigonométrica. Entonces empezamos con la primera, seno. Ay, el seno. Le ha dado dolor de cabeza a alguien, pero no te apuras. A partir de ahora ya tú serás una persona que puede reconocerlo. El seno, dice, es la razón entre el cateto opuesto a dicho ángulo sobre la hipotenusa. Bien. Es la razón entre el cateto opuesto a dicho ángulo sobre la hipotenusa. Notación, es decir, cómo se escribe. Seno del ángulo B se escribe seno B. Pero vemos que Matex nos dice también que otra forma, otra notación u otra forma de llamarlo es sin. Y es por eso que en algún lugar posiblemente vean sin B en vez de sen B. Sin viene del latín sinus. Entonces sin B. Lo pongo aquí para que sepan. Y si lo ven en otra fuente, sin B, no es que yo me equivoqué, no es que ellos se equivocaron, es que se escribe de las dos formas. Sin B para seno, al igual también que sen B. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, partiendo de la definición, recuerda que nuestros ángulos agudos, a partir de los cuales vamos a obtener las funciones o razones trigonométricas en nuestro triángulo, míralo aquí a la izquierda, a la derecha, es B y C, porque A, un ángulo recto, mide 90, ahí. Entonces, seno de B, seno de B, aplicando la definición, es la razón entre el cateto opuesto a dicho ángulo. ¿A cuál ángulo? En este caso, seno de B, ángulo B, míralo ahí. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto a B?
O cateto opuesto, aprendimos, el que está enfrente. Entonces B, míralo ahí, lado. B, míralo ahí. B sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? O hemos aprendido que es el lado más grande, más largo, o otra forma de identificarlo es el lado que está opuesto o enfrente al ángulo recto. Míralo aquí, ángulo recto A, que mide 90. Entonces, A. Es por eso que seno de B es igual a B sobre A. ¿Me siguen? Esta es la definición. Cateto opuesto. B, cateto opuesto, míralo ahí. B sobre la hipotenusa, que es A. Míralo ahí. A. ¿Me siguen? Ok. Entonces el otro ángulo, seno de C. Míralo ahí. Seno de C, porque vimos seno de B. Entonces el otro ángulo, seno de C, ¿cuál es? Aplicando la definición, ¿cuál es nuestro cateto opuesto aquí a B? A C. O el cateto opuesto en este caso es C. Míralo ahí. Entonces, aplicando la definición, cateto opuesto C sobre la hipotenusa sigue siendo la misma A. Opuesto sobre hipotenusa. Ven, por eso tenemos seno de B y seno de C, porque son los únicos dos ángulos agudos, recordando que miden menos de 90. Y eso es aplicando la definición. Alguno habrá notado, pero ¿y por qué hay letra mayúscula y letra minúscula? Ah, mira, Matequiza nos dice algo con relación a eso. Vamos a escucharla, a ver qué dice. Bueno, los lados se representan con las letras minúsculas y opuestas a los ángulos. Bueno, escuchamos a Matequiza que nos dice que las letras minúsculas es porque representan los lados y la letra mayúscula representa un ángulo. Esa es la diferencia. Y míralo ahí. Ángulo B, ángulo C, ángulo A, recordando un ángulo donde se intersectan dos líneas, dos rectas, forman un ángulo. Es un ángulo B. Donde se intersectan, donde coinciden o donde se juntan dos líneas, forman un ángulo. Esos son los ángulos. Y los lados son las líneas que van de un punto a otro. Míralo ahí. Entonces, esta línea que sería línea B, C, le ponemos lado A. Y si te fijas, la letra va opuesta al ángulo. Mira, tú ves. A minúscula, ya sabemos que minúscula representa un lado. Y fíjate, A está opuesto al ángulo A. Mira, tú ves, mayúscula. Lado B, mira, va opuesto al ángulo B. Lado C va opuesto al ángulo C. ¿Ves? Es lo que nos decía Matequiza en su aporte. Gracias. Pues seguimos. Ahora vamos con el coseno. Vimos el seno, ¿verdad? Ahora vamos con el coseno de los ángulos agudos que tenemos en nuestro triángulo. Entonces, la definición de coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Se abrevia o se escribe cos. Míralo ahí, cos. Ya vimos que es razón en una división que se ve ahí, ¿verdad que sí? Entonces, aplicando al ángulo B, míralo ahí, coseno, la definición, que es cateto adyacente, dijo. Entonces, aprendimos que el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo y que no es la hipotenusa, porque mira, en este ángulo B ahí está al lado la hipotenusa, que es el lado más largo, y está este otro lado al lado, que es el lado C. Entonces el cateto adyacente es C, por eso está C ahí, sobre la hipotenusa, que es A, míralo ahí.
Eso es el coseno B. Ahora bien, aplicando la definición al coseno C. Ahora hay coseno C. Entonces el coseno C es cateto adyacente. Entonces en el coseno, en el ángulo C, ¿cuál es el cateto adyacente? O B, porque tiene dos lados, uno al lado del otro, y ya sabemos que esta es la hipotenusa, entonces el otro lado es el que nos queda como adyacente, no la hay. B. Por eso que el coseno C, B sobre A, cateto adyacente, B sobre hipotenusa, que es A de nuestro triángulo. ¿Se ven? ¿Me siguen? Ok, cualquier pregunta me la hace, ¿eh? No te quede con la duda. ¿De acuerdo? Seguimos. Tangente. Aplicando la definición de tangente, que dice, es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Se abrevia tan, pero mira que también se abrevia TG. Tú puedes verlo como TG o como tan. Son las dos formas oficiales, por así decirlo, de abreviarlo. Entonces, recordando la definición, es la razón entre el cateto opuesto a dicho ángulo, ¿verdad? Y el cateto adyacente. Entonces, vamos a ver, tangente de B. Tangente de B, aplicando la definición, aquí, tangente de B, ángulo B. Cateto opuesto a B, ¿cuál es? Míralo ahí, el lado B. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es C. Por eso aquí está B y C. Bien, el ángulo B. Entonces ahora vamos, tangente C, que es tangente del ángulo C, que es este aquí, míralo aquí, nuestro triángulo. La parte de arriba, que es la derecha. Tangente C, ángulo C. Aplicando la definición cateto opuesto, sabemos que el cateto opuesto al ángulo C es el lado C. Míralo ahí. Y por eso está aquí C sobre B, porque es el cateto adyacente al lado, no al ángulo C. Míralo ahí. Tangente de C es igual a C sobre B. Bien. Ahora vamos con la cotangente. Otra función o razón trigonométrica. Aplicando la definición. Es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Se abrevia cot, pero también se abrevia CTG, CTA o COTG. Cualquiera de todas esas formas la puedes encontrar en diferentes bibliografías o libros. Te lo escribo ahí para que sepas cuando la veas, no digas que hay un error. O no digas que no te lo enseñé o que se me olvidó. Bueno, entonces aplicando esta definición a nuestro triángulo, ¿verdad? Vamos a ver. Cotangente de B. Cotangente de B, míralo ahí. Ángulo B. Aplicando la definición. Es la razón entre el cateto adyacente. Ya hemos visto también que en B el cateto adyacente es este lado, que representa C. Cateto adyacente sobre el cateto opuesto, C sobre B. Míralo ahí. C sobre B. Se ve. Ok. Aplicando la definición al ángulo C, cotangente C, el cateto adyacente al ángulo C, que es B, este lado, B minúscula, míralo ahí. Cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es este lado, representado por la letra C minúscula. Por eso está aquí cot C, que es B sobre C. Le pongo aquí que la tangente del ángulo es igual a 1 sobre cotangente. Y aquí le pongo que la cotangente del ángulo es igual a 1 sobre la tangente, porque ellas dos son inversas. Te la pongo ahí para que lo vayan viendo, pero eso lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 2, donde habla de igualdad, relación trigonométrica, que vamos a ver con más detalle, pero para que lo vayan viendo. Y se puede ver, mira, tangente de B es igual a B sobre C. Pero fíjate que la cotangente de B es igual a C sobre B. ¿Tú ves? Eso es la inversa. Pero como te digo, te lo he puesto ahí como introducción. Lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 2. Y es también lo que nos enseña Matequiza de la tangente. Seno sobre seno del ángulo, sobre coseno del ángulo.
aplicando la definición que hemos visto, se llega a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En otras bibliografías o en otros libros se le llama cateto contiguo, por si acaso. Lo tengo ahí de diferentes formas. ¿De acuerdo? Como le digo, es para que se vayan familiarizando para cuando lo veamos en el capítulo 2 con más detalle. Y otro detalle que vamos a ver, voy a dar a la presentación anterior. Si tú te fijas, mira, el seno de C, que es C sobre A, es el inverso del coseno de B. ¿Se ve? O no, que es el inverso, es lo mismo, míralo ahí. Seno de C, C sobre A, es lo mismo que el coseno de B, C sobre A. Y coseno de C, B sobre A, es igual y es lo mismo al seno de B, B sobre A. También esos detalles vamos a ver en el capítulo 2 que nos ayudan en cuanto a la igualdad y ecuaciones trigonométricas. Bien, pero lo he dicho para que lo vayan viendo. También eso se relaciona con los complementos o ángulo complementario y esos detalles que lo vamos a ver con más profundidad más adelante. Es para que tengan la idea. Bien, entonces seguimos. Y nos faltan estas dos, secante y cosecante, para terminar nuestras funciones o razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Secante, aplicando la definición, es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Se abrevia sec. Míralo ahí. SS, sec. Entonces, aplicando esa definición a nuestro triángulo, secante de B, ahí nos da que es igual a A sobre C. Y es lo siguiente. Aplicando la definición esta. Es la razón entre la hipotenusa, míralo ahí, A, sobre el cateto adyacente. Estamos en secante de B. Secante de B. La secante de B. Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Míralo ahí. A sobre C. ¿Me siguen? Ok. Entonces, secante de B, secante de C, ya la vimos, B. Secante de C, aplicando la definición aquí, ángulo C, tenemos hipotenusa A sobre cateto adyacente, en este caso el ángulo C, que es B. Por eso aquí tenemos A sobre B, la secante. ¿Me siguen? Ok, seguimos. Cosecante ahora. Cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Se abrevia CSC, pero se abrevia también de estas otras formas o de estas otras formas. CSC, lo tenemos ahí, ¿verdad que sí? O cosec. Gracias a Matex por su aporte. Entonces, aplicando la definición de cosecante a nuestro triángulo, recuerda que esto es un triángulo rectángulo, lo vemos en nuestro encabezado, triángulo rectángulo ABC, y se le aplica a los ángulos agudos, ángulo agudo, aquellos que miden menos de 90. Y en un triángulo rectángulo solo hay dos, evidentemente un triángulo tres ángulos, tres lados, y uno de ellos, si el rectángulo mide 90, ya nada más nos quedan dos por saber. Y en eso es que nos ayudan las funciones o razones trigonométricas a calcular, a obtener esos ángulos si tenemos los lados. O también, si tenemos los ángulos, conseguir los lados. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos y cosas. Ahora mi interés es que ustedes puedan enseñar de dónde vienen estas cosas y de dónde se obtienen y cuál es la razón de ser de ellos. Bien. Entonces, ya hemos visto secante y cosecante. Ahí terminamos las 6 razones trigonométricas. Y le tengo aquí que, fíjense, la secante es la inversa del coseno. Fíjate, la definición de la secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Pero mira el seno.
es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Ves? Pero también se puede ver en la formulita, vamos a llamarle aquí. Mira, secante de B, A sobre C. Pero mira, coseno de B, C sobre A. Esto se llama inverso. Y es lo que te tengo aquí. Secante del ángulo equivale al inverso del coseno. O mejor dicho, si el secante del ángulo es igual al inverso del coseno o el inverso o recíproco. Míralo ahí. 1 sobre coseno del ángulo. Es lo que se ve ahí. Y también el coseno es equivalente al inverso del secante, al recíproco. Mira ahí. 1 sobre secante del ángulo. ¿Se ve? Entonces tenemos, mira la cosecante, que es la inversa del seno. Mira, la definición de la cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Y te recuerda la definición del seno, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, mira, cosecante de B, A sobre B. Pero mira, seno de B, B sobre A. ¿Ves? Eso es lo que significa inversa. También ecuación, mira, cosecante del ángulo equivalente a 1 sobre el seno, pero el seno también es igual a 1 sobre cosecante del ángulo. Vuelvo y te digo lo que te he mencionado en las presentaciones anteriores para tangente y cotangente, que esto lo vamos a ver con mucho más detalle o más profundidad en el capítulo 2, porque lo necesitamos para las igualdades y ecuaciones trigonométricas. Pero ya van teniendo una idea. Entonces ahora lo que voy a presentarles son como truquitos o formas mnemotécnicas para aprendernos estas funciones. Te voy a presentar varias para que elijas la que más te guste, la que más sea adaptable a ti. Por lo menos 4. Es más, te invito también que si te sabe una o quiere compartir una con todos nosotros, que la comparta. Le llama mnemotecnia, porque nos ayuda a memorizar. Entonces, mira, para el seno, si no nos recordamos, el seno lo relacionamos con una palabra, Sochi. Sochi, mira, Sochi nos ayuda a recordar que el seno, S, míralo ahí, es igual a opuesto o sobre esa S, hipotenusa, míralo ahí, seno opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué te parece? Sochi. Seno, ¿qué es el seno? ¿Qué es el seno? Si no te recuerdas, Sochi. Sochi. Lo escribe y ahí ya tuve seno opuesto sobre hipotenusa. Y para coseno tengo cash. Cash, cash, cash. Pagar al cash, como decimos en algunos sitios de habla hispana. Cash, mira, coseno adyacente sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Puede ser cash o cachi. La que sea más fácil para ti. Entonces, tangente, tosa. Sí. Tosa, tosa. Eso es. Así mismo. Como si tuviera gripe. Entonces, mira, tosa. Tangente opuesto sobre adyacente. Y ahí eso nos ayuda a memorizar las razones. Sí, las funciones también. Otra mnemotecnia. Si no cocina tosa. ¿Qué te parece esa? Si no cocina tosa. Y dirán, ¿qué es eso? Una frase que nos ayuda, mira. Vimos que el seno, su notación o forma de escribir es sin o sen. ¿Lo recuerdan? Entonces, mira. Sin de seno, opuesto, esa O, hipotenusa, sino. Entonces, cocina. Entonces, el coseno, cosín, usando sin para el sen del seno. Entonces vemos ahí coseno, cosín, coseno, esa A de adyacente y esa H de hipotenusa.
Entonces, tosa es la misma que la anterior, tangente, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esa frase nos ayuda. Wow, ¿cómo es? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que significa? Ahora no, por ejemplo, si no te acuerdas un examen o te pregunta un compañero, mira, dime la definición de las tres primeras, hazme el favor, o ayúdame con el coseno. Ah, coseno, cachi, o cash, cash, paga el cash, o cachi. Y ahí te ayuda a recordarla. O si no, tú dices, si no cocina tosa. Y ahí la tienes las tres. Te voy a presentar dos más. Mira, utilizando el mismo nombre del seno, solo poniéndole la H al final, ya tú tienes su definición. Seno, evidentemente, seno. Esa vale para seno y para opuesto sobre hipotenusa. ¿Me siguen? O sen, que es la anotación forma de escribir seno, sen, opuesto, hipotenusa, seno. ¿Te fijas? Y eso te ayuda. Entonces, para el coseno tengo cosena o cosa, ¿sí? Esa cosa, o cosena, consena. Y ahí nos ayuda a recordarlo. Oye, ¿qué es lo que significa el seno, el coseno? Dime. O esa cosa. Y ahí escribe cosa, ahí ya tiene coseno, adyacente, hipotenusa. Ah, el coseno. Oh, cosena. Sí, a cenar. Ahí tiene. Mientras para tangente, tangentoa. Ahí. Tan, tan, tangente ahí, casi completa. Opuesto es adyacente y nos ayuda. Tangentoa. Entonces esta última la quiero compartir porque sé que alguien debe haberla escuchado porque se utiliza. Otro compañero que enseñan la utilizan esta. Socatoa. Y posiblemente alguien que me esté escuchando la haya también escuchado en algún momento. Socatoa. So, seno, opuesto, hipotenusa. K, coseno, adyacente, hipotenusa. Toa, tangente, opuesto y adyacente. ¿Ves? Entonces he compartido 4 formas mnemotécnicas para aprendernos las funciones y las razones. He compartido la definición de las razones, de dónde vienen, cómo la obtenemos y cómo la aplicamos. He definido los catetos y la hipotenusa. Espero que te haya servido. Espero darme a entender. Si tienes alguna pregunta, no temas. Si eres tímido y no quieres hacerla pública, envíala por correo o por privado en cualquiera de nuestras, en cualquiera de todas nuestras redes. Estamos en todas: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. El mismo nombre, Yo Aprendo con X. Ahí estamos para servirle. Le invito a que popularicemos el conocimiento. Hagamos famosa la matemática. Te invito a dar like y si no te gusta, dar no me gusta, compártelo, suscríbete, claro, dale a la campanita. Bueno, popularicemos el conocimiento. Gracias.